Ok, bueno, pues primero que nada vamos a continuar con lo que nos dice la Biblia. Nos quedamos básicamente cuando Jesús levanta a un niño que está muerto, ¿no? Un niño que resucita. Bueno, el siguiente pasaje es interesantísimo porque vean cómo empieza. Dice, así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. ¿Qué noticia? Pues la noticia de que había resucitado a un niño. Bueno, que había resucitado a un muerto. Entonces no era poca cosa la noticia que se estaba hablando de Jesús. Y continuamos diciendo, los discípulos de Juan le contaron todo esto, ¿no? Por eso es importante el contexto. Él llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y después dice, cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias, espíritus malignos y además les dio vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en la piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia las buenas noticias o el Evangelio. Dichoso el que no tiene tropiezo por causa mía. Hasta ahí lo voy a leer ahorita y vamos a ir, bueno, lo voy a continuar leyendo porque es interesante lo que viene después. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan, Juan el Bautista. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Claro que no, pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan, sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Ok, voy a detenerme aquí sí, porque lo demás es un poquito diferente, pero esta primera parte es fuertísima. ¿Por qué les decía que era un texto, la verdad, este, pues muy bello? Porque básicamente el pasaje empieza diciendo que Jesús viene haciendo milagros, ¿no? O sea, el pasaje nos dice, o la Biblia nos enseña, que Jesús está haciendo milagros y que toda la gente ya lo sabe, ¿no? Entonces, pues por ahí empieza el pasaje. Y después empieza con algo bastante, con algo bastante raro, yo lo diría así, como que el autor cuando escribe esto, como que lo hace con el afán de que entendamos algo como que muy, ¿cómo llamarle? Pues algo que es muy contradictorio. Vamos a verlo por qué les digo esto. Después de que dice Jesús que va a levantar al muerto o que está levantando al muerto, las noticias salen a todos, ¿no? Y dice que los discípulos de Juan le contaron todo esto. Ahora, los discípulos de Juan son personas que ya llevaban cierto tiempo viviendo con Juan el Bautista. Son personas que no son cualquier persona. O sea, no son... quiero explicarte porque ya hemos hablado de Juan el Bautista cuando hablamos un poco del bautismo. eh, y explicábamos que Juan era una persona pues medio rara, ¿no? Que había ido a predicar a la gente, pero cuando le predicaba pues la mandaba al infierno también, ¿no? Les decía que se iban a ir que se arrepintieran porque iba a venir juicio sobre todas las personas que no aceptaran a Jesús, ¿no? A todas las personas que no cambiaran su camino, ¿no? Él decía que tenían que arrepentirse. Ahora, estamos hablando de personas, los discípulos de Juan son personas que no son personas normales. ¿En qué sentido? Son personas que siguen a un maestro. Es decir, si lo pudiéramos decir de alguna manera, um, pues son estudiosos de la Biblia, son personas que ayunan, son personas religiosas, son personas que tienen un tiempo de oración, que leen la Biblia, ¿no? O sea, es gente
que está preparándose para ser maestro de la profecía, en este caso porque Juan el Bautista pues estaba ejerciendo la profecía. Ahora, es algo así como si estuviéramos hablando de una persona o de personas que están preparándose para ser maestros, pero maestros espirituales, ¿no? Como si fueran, pues, pues como les digo, como un profeta, un sacerdote. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque dice que los discípulos de Juan le contaron todo esto. Ajá. Él llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Bueno, esto me deja a mí pensando bastantes cosas, pero obviamente no tenemos el tiempo para hablar de todo. Pero sí te quiero platicar o te quiero decir en qué momento de mi vida personal llega este pasaje. Cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estaba ahí cerca de los 24 años, antes de conocer a Mirel, este, estaba pasando por un proceso psicológico grave, ¿no? Estaba pasando por una situación ahí de depresión fuerte, por unos problemas que tuve personales, por situaciones obviamente tristes en mi vida, ¿no? Y entonces, pues en esa circunstancia yo no pienso que Dios exista, o de alguna manera pienso que Dios, si existe, no es como el Dios que yo había escuchado nunca en la iglesia, o nunca de mis padres, o nunca de la gente. Entonces, cuando yo leo este pasaje, la verdad es que no le encuentro ningún sentido, ¿no? O sea, yo digo, ¿cómo? O sea, dos personas, ¿no? Le habla Juan, ¿no? Una persona que ni sé quién es, ¿no? Y le manda a preguntar si eres tú el que estamos esperando o si viene otro. Me hizo resonancia esa parte nada más, ¿no? Como que dije, es que yo no, yo quiero buscar a Dios porque tengo muchos problemas, yo quiero buscar a Dios, pero no quiero buscar al Dios que yo veo en la iglesia, yo no quiero buscar al Dios que veo en las personas que dicen que buscan a Dios, yo quiero buscar a Dios verdaderamente, no quiero buscar a lo que se parece a Dios, ¿no? Y me entró mucha resonancia en este pasaje porque si te das cuenta, los discípulos de Juan van y le cuentan lo que están viendo a Juan el Bautista, ¿ok? Son personas que son estudiosas, son personas que creen en Dios y que tienen estudios y son espirituales y están viendo milagros como lo que acabamos de leer hace unos días, que Jesús levanta muertos, ¿no? Entonces, pues es como si yo fuera eh, a contarle esto a uno de mis pastores, a un sacerdote, a alguna persona que tiene fe, que es creyente, y me dijera, oye hijo, tú estás loco, ¿no? O sea, deja de fumar, ¿no? O deja de meterte esas cosas que te estás metiendo. Si él me dijera eso, pues como que yo diría, pero ¿por qué usted no me cree, no? Usted es una persona que pues es espiritual, ¿no? Debería entender estas cosas, ¿no? O debería al menos creerme. Fíjate lo que pasa con Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. ¿Todo qué? Todo lo que estaban viendo. Ahora, pregunta, ¿por qué Juan el Bautista tenía que recibir estos cuentos o estos que le estaban contando? Bien él pudo haberlo visto, ¿no? Y entonces, fíjate lo que dice. Él, Juan el Bautista, llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle. Aquí se desmenuzan un montón de circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque si yo no te digo que Juan el Bautista está en la cárcel, tú no entiendes nada de lo que este texto dice. La persona llamada Juan el Bautista que leímos al inicio, que hablaba de Jesús y que leímos la historia de sus papás, de Elizabeth, y la historia de cuando Elizabeth era estéril y era anciana y que iba a tener un hijo que era Juan el Bautista, es este Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista estaba encerrado porque había enfrentado al rey Herodes. Ahora, había enfrentado al rey Herodes no por no pagarle los impuestos, había enfrentado al rey Herodes porque el rey Herodes había
eh, había cometido pecados, ¿no? Y entonces él como profeta le dijo al rey Herodes cuáles eran sus pecados, y el rey pues le dijo, pues, ¿cómo te atreves a decirme que yo soy un pecador? Y pues que lo mete a la cárcel, ¿no? Y entonces Juan el Bautista está en la cárcel. Ya tiene más sentido el texto, ¿no? Los discípulos de Juan le fueron a contar a Juan que estaba en la cárcel. Y entonces él cuando escucha estas cosas, yo creo que Juan se queda pensando, oye, pero ¿será que esta persona que están diciéndome realmente es el Mesías? ¿Realmente es el Hijo de Dios? Y resonó mucho en mí cuando yo leía este pasaje, cuando te digo que yo no creía en Dios o yo no creía en Jesús. Principalmente yo no creía en Jesús. Creía en Dios, pero te digo, creía en Dios, pero como que de una manera un poco rara. Tenía como esa idea de que Dios era otra cosa que no tenía nada que ver con lo que me habían enseñado. Y encuentro en este pasaje a Juan, una persona que cree completamente en Dios, que cree completamente en que es un enviado de Dios, pero no cree en Jesús. Ahora, tú podrías decir, pero ¿cómo es que no cree en Jesús si al inicio de la Biblia o al inicio del Evangelio, Juan le dice a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es el mismo Juan. Entonces, como que todo es un revoltijo, pareciera ser, ¿no? Y por eso te digo que es un texto muy, muy bello. Porque este texto no es que esté contradiciendo a Juan el Bautista, no es que Juan el Bautista sea bipolar, no es como que... No, no, no. Lo que está pasando, ¿sabes qué es? Que Juan el Bautista está en la cárcel. Y cuando nosotros estamos en la cárcel o cuando nosotros estamos en una circunstancia complicada, no vemos a Dios de la misma manera que lo viéramos cuando estamos fuera de la cárcel. Esa es la razón por la que es tan complicado llevar un problema o llevar un reto en la vida. O sea, esto es un reto, ¿no? Lo que estamos viviendo como papás es un reto. Es un reto diferente, es un reto especial. También las personas que tienen en este grupo situaciones específicas que son difíciles, ¿no? Porque son de otro país, como Diudone, ¿no? O Areli, ¿no? Aunque es adulta, pero tiene dos hijos grandes y además tiene circunstancias personales. Cada uno de nosotros tiene un camino en donde tiene que pasar ciertamente por algunos lugares complicados o por algunas situaciones complicadas. Y lo que nos enseña el pasaje primero es que lo mismo Juan el Bautista que decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el mismo que va y le dice a sus discípulos, oigan, y si le preguntan a Jesús si sí es o no es, ¿sí, sí te das cuenta? Juan el Bautista estaba perdiendo su fe, muy probablemente sí. Muy probablemente Juan el Bautista no es el mismo Juan el Bautista que estuvo en el río Jordán bautizando multitudes. Y esto nos enseña algo, amigos. No es lo mismo estar bien y que todo te salga bien y que todo vaya bonito y que todo salga padre y que todo te digan que va perfecto y que te digan que tu hijo es súper sano y que te digan que todo va muy bien y que es más casi casi que ya que ya casi casi el niño va a la universidad. No es lo mismo a vivir una circunstancia complicada. Y, y hay algo muy valioso de este pasaje que yo quisiera siempre, siempre recordar para nosotros. Cuando Jesús está haciendo estos milagros, alguien, alguien es incapaz de verlo. Alguien que está sufriendo, alguien que está en la cárcel, alguien que tiene una circunstancia difícil es incapaz de verlo. Pero no todos, ¿ok? Entonces, es por eso que a mí me gusta mucho reflexionar sobre esto y decir, ¿será que es más fácil seguir a Dios cuando todo me va bien
o es más fácil seguir a Dios cuando todo me va mal? La respuesta es más fácil seguir a Dios cuando todo me va bien, pero no siempre me va a ir bien. Eso es una ley de vida. O sea, todos vamos a pasar por circunstancias complicadas, sea nosotros que tenemos un bebé prematuro o personas normales, ¿no? Que no tengan ninguna necesidad de ese tipo. Ahora, ¿por qué estoy diciéndote todo esto? Porque ciertamente, amigos, yo les he dicho algunas veces, les he dicho, habrá personas que ya nunca quieran volver a saber de Jesús. ¿Por qué? Porque solo lo necesitaban por un momento. Ya no lo necesitan después. O dicen que ya no lo necesitan después y entonces se olvidan de él. Es algo también como si algunas personas solo utilizaran o solamente buscaran a Dios cuando lo necesitan. Y entonces también estas personas se privan de ver todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y entonces, por eso te digo, y entonces Juan el Bautista, que está encerrado en la cárcel, es incapaz de ver lo que Dios ha hecho en su vida al enviarlo como el que va a preparar el camino para el Señor. Y Jesús lo dice después, y ya lo leímos, vamos a continuar leyendo. Juan le pregunta a sus discípulos, váyanle y díganle, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro? Oye, imagínate. Oye, qué pregunta de Juan, ¿no? Y cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Imagínate nada más preguntarle a Jesús, imagínate nada más. O sea, yo solo no me quiero, no siquiera, ni siquiera me quisiera poner en los zapatos de estas personas, de ir a preguntarle a Jesús, oye Jesús, que si eres el Mesías o no, y Juan el Bautista va a perder la cabeza, pues por nada, ¿no? Porque Juan el Bautista va a perder la cabeza. Juan el Bautista está a punto de que le corten la cabeza. Y Juan el Bautista, que está a punto de que le corten la cabeza, está preguntando y dudando al final de su vida si lo que él ha creído es lo correcto. ¿Te das cuenta qué pesado está el pasaje? Y es un pasaje de esos que pasan súper desapercibidos porque muchas veces no nos ponemos a pensar o no nos ponemos como a reflexionar por qué Juan el Bautista se atreve a preguntarle a Jesús si sí es o no es. Ahora, ve lo que le contesta Jesús. Jesús le preguntan, le dicen, oiga, usted que si sí es Jesús, usted es el Hijo de Dios. Y vean lo que contesta Jesús. Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? En ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y además les dio la vista a muchos ciegos. Y después les respondió, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en la piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Dichoso es aquel que no tropieza por causa mía. En pocas palabras, Jesús les dijo, no le contesten a Juan lo que me preguntó. Váyanle y cuéntenle lo que acaban de ver. Esta forma en la que Jesús contesta a Juan el Bautista es una forma en la que a muchos de nosotros nos ha contestado que Él está con nosotros. Es una de las formas en las cuales nos ha demostrado a nosotros que Él sigue con nosotros, que Él ha estado con nosotros, que Él nos ha ayudado, que Él nos ha guiado, que Él nos ha sacado del hospital, que Él nos ha librado de problemas, que Él nos ha librado de enfermedades, que Él nos ha sanado, que Él ha sanado a los pequeños, que Él les ha dado una oportunidad nueva. Y muchas veces todavía muchos de nosotros, y no específicamente tú o yo que estamos en este grupo, sino algunas de las personas que han pasado por este grupo y se han preguntado, ¿a poco sí será que Dios está con nosotros? Pues yo creo que hay demasiada evidencia de que Dios está
con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y Jesús no te va a decir, o no le va a decir a los que están en el grupo, no les va a decir, pues fíjense que Dios, fíjense que sí, que yo soy Dios y que sí estoy con ellos. Y ¿saben qué? Pues para que crean, voy a darles un auto, una casa, les voy a hacer supermillonarios para que vean que estoy con ellos. No. Fíjate lo que les contesta Jesús a ellos y no tiene pérdida lo que dice la Biblia, porque dice, en ese mismo momento. O sea, Jesús aprovechó que estaban ahí dudosos, o al menos, pues yo no me atrevería a decirle a Juan, oye Juan, no te pases, ¿cómo te atreves a preguntarle eso a Jesús? Te estamos diciendo que lo que estamos viendo es verdad. Y él le digo, no, ustedes vayan y pregúntenle, ¿no? Y Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias, espíritus malignos y les dio la vista a los ciegos. Y Jesús contesta de esta manera, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. También es la parte importante. Han visto y lo que han oído. Y esta parte también es muy importante porque cuando nosotros conocemos a Dios, no solamente se trata de lo que hemos visto, porque estoy segura que Andrea ha visto cosas que no puede pensar que iban a llegar, ¿no? Pero nosotros hemos oído cosas que creíamos que no iban a lograrse, ¿no? O sea, yo creo que si alguno de ustedes se sincera, o yo incluso me sincero, les digo, es que hay cosas que hemos visto en este grupo y a lo largo de mi vida que yo no podría creer si no lo veo, ¿no? O que no me lo dicen que lo que ha pasado, ¿no? Entonces, hay algo importante de lo que significa escuchar el mensaje de Jesús y de creerlo. Fíjate lo que dice. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en la piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. La parte importante o de las más importantes que Jesús está dejando al final del pasaje o de la respuesta que les da es, y no solamente estoy curando sus cuerpos, fíjate esto, estoy sanando su alma. Entonces, ¿cuál es la característica de Cristo? Que para que podamos entender que realmente Cristo está transformando nuestra vida, no es cuántos milagros hemos visto solamente, no es cuántas cosas maravillosas hemos aplicado, no hemos aprendido, no, sino cómo Cristo ha hablado a nuestra alma y nos ha enseñado que Él nos ama, nos perdona, vino a dar la vida por nosotros, quiere que tengamos una vida diferente, quiere que tengamos una nueva vida, quiere que tengamos una nueva vida porque Él nos ha dado vida a través de su muerte. Quiere que tengamos una nueva experiencia, una nueva forma de entender la vida, una nueva relación matrimonial, una nueva forma de ver la vida con nuestros hijos. Y le acaba de decir con cachetada de guante blanco a Juan el Bautista, yo estoy cumpliendo todo lo que Dios dijo que yo iba a hacer y les estoy predicando el Evangelio. Y la última parte no tiene pérdida, dice, dichoso Juan, vas a ser muy feliz si esto que te estoy contestando no te molesta. O si esto que te estoy diciendo, o si esto que te estoy contestando a través de tus discípulos, no te pierde. Porque Juan el Bautista tal vez esperaba que le dijeran sus discípulos, oye, ¿qué crees que Jesús se ofendió y dijo que cómo te atrevías a preguntarle? No. Imagínate, los discípulos llegaron y le dijeron, oye Juan, ¿qué crees que cuando nos fuimos a preguntarle a Jesús, a poner en duda si él era el Hijo de Dios, se puso a resucitar muertos, se puso a sanar enfermos, se puso a darle vida a los ciegos, a vista a los ciegos, se puso a predicar el Evangelio a los que no tienen dinero? Y entonces Juan, pues, ¿qué pudo haber dicho? Pues sí es. La Biblia no lo dice, pero imagínate, ¿no? Si alguien llega y te dice, no, pues Juan, te estamos diciendo que nos mandó a responderte con todo lo que vimos y todo lo que escuchamos. Entonces,
eh, ahora llega el momento de que Juan el Bautista no pierda la oportunidad de ser bendecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces fíjate lo que dice. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Fíjate cómo Jesús les contesta, ellos se van y Jesús se queda hablando con las personas con las que estaba hablando en aquella región, en aquella ciudad, y se pone a decirles, ¿ya vieron? Se acaban de ir los discípulos de Juan el Bautista. Y les dice, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Qué salieron a ver al desierto? Les pregunta a las personas. Es decir, les está preguntando a las personas qué buscaban en Juan el Bautista. ¿Querían una persona débil, una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? O sea, ¿qué expectativas teníamos de Juan el Bautista? ¿Una persona que vivía en un palacio, que era ostentoso, que tenía una vida de lujo? ¿No? ¿Qué esperaban ver en Juan el Bautista para creerle? Porque ¿sabes qué? Nadie le iba a creer porque estaba encerrado en la cárcel. Imagínate que te dijeran, es que no creas en Jesús porque lo mataron. Pues tú podrías decir, pues sí, pues ¿por qué voy a creer en Jesús si lo mataron? Jesús les está diciendo, ¿qué buscas en Juan? ¿Qué buscaste en Juan? Esa persona que hoy está en la cárcel, ¿qué buscaste en él? Y dice Jesús, entonces que salieron a ver a un profeta. Y esta parte me rompió a mí en dos cuando la escuché. Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Y mira nada más, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. ¡Pum! Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. ¿Qué está diciendo Jesús? Es una palabra durísima, porque Jesús acaba de declarar que incluso el hombre más grande que ha existido después de Jesús, claramente, es Juan el Bautista, y aún Juan el Bautista dudó de Jesús. Entonces, por eso te decía, este pasaje, este libro, esta parte de la Biblia, nos hace reflexionar que muchas veces no vamos a encontrar la forma, la respuesta a nuestra lógica. No vamos a encontrar que las cosas salen como creemos, que las cosas salen como pensamos, pero eso no es lo que salimos a buscar. O sea, Juan el Bautista, ¿qué hizo? Juan el Bautista encerrado, tal vez dijo, pues si es el Mesías, si Jesús es el Cristo, y tiene todo el poder de ser el Hijo de Dios, ¿por qué no me saca de la cárcel tal vez? ¿O por qué no viene y me saca y instala su reino y mata a los romanos? Y tal vez Juan estaba pensando que Jesús lo iba a sanar, que Jesús lo iba a sacar de la cárcel. Oye, Jesús, si eres o no. Es como si yo cuando estuve en el hospital con Mirel y con ustedes, le dijera a Jesús, oye Jesús, ¿sí estás conmigo o la neta estoy solamente creyendo en un cuento de hadas? Yo que me he dedicado algunos años de mi vida a enseñar la palabra de Dios y de preguntarle a Dios, oye Jesús, ¿sí estás conmigo o la verdad es puro cuento? ¿Te imaginas? Pero hay que entender que el pasaje está aquí no para avergonzar a Juan el Bautista, porque Jesús acaba de decir lo contrario. Jesús acaba de decir que Él es el mayor de todos los hombres. Lo que nos acaba de decir es que ni siquiera el mayor de todos los hombres es capaz de ver toda la gloria de Dios en sus peores circunstancias.
Y eso, amigos, nos va a ayudar a entender que va a haber veces en donde la fe va a ser complicada. Hay veces donde la fe va a ser así como que de Dios, ayúdame, porque de verdad estoy encerrado en un vacío que no puedo salir. Estoy encerrado en algo que para mí es imposible salir. No sé cómo le voy a hacer. No sé cómo voy a salir adelante de esto. No sé cómo lo voy a lograr. No te veo ayudándome. No veo que las cosas cambien. No veo que avancemos. No veo que las cosas mejoren. No veo que vayamos hacia adelante. Y eso, déjame decirte algo. Y te lo voy a decir desde el fondo de mi corazón. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Si le pasó a Juan el Bautista, ¿por qué no me pasaría a mí? Pero no te está diciendo el texto que Juan el Bautista hizo lo correcto. Más bien te está diciendo el texto que Jesús le respondió a Juan: Juan, ¿qué estás mirando? Juan, ¿qué estás viendo? Juan, ¿dónde estás poniendo los ojos? Juan, ¿dónde estás poniendo tu atención? Tú eres un profeta. Y eres el mayor de todos los profetas. Entonces, amigos, si por alguna razón pudimos o pudiésemos estar perdiendo la fe, pudiésemos estar cada día que pasa encontrando retos más fuertes, retos más complejos, tenemos la opción de abandonar la fe. Siempre va a existir esa opción, siempre va a existir. O sea, hasta el último día de tu vida va a existir la opción de que tú puedas dejar la fe. El último día de tu vida tú vas a estar tal vez en un hospital, tal vez ir al lado de tus seres queridos, tal vez solo, no lo sé. Y hasta ese último día puedes decirle a Jesús: ¿sabes qué? Yo creo que me equivoqué toda mi vida y nunca debí creer en ti. ¿Sabes qué? Mira cómo acabé. Sin una pierna, sin un brazo, quién sabe, no sé cómo acabemos, no sé, no tengo idea. Pero lo que sí sé es que cuando estemos ahí tenemos dos decisiones que tomar. La primera decisión que tenemos que tomar es si creímos en Dios toda nuestra vida y en Cristo como el Señor. Vamos a tener que tomar la decisión hasta el final de decirle: ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí yo sigo creyendo en ti. Hasta con una pierna menos, sin salud, yo voy a seguir creyendo en ti. Y este es el mensaje que nos deja Juan el Bautista antes de morir. Esta pregunta que toma Juan el Bautista, esta pregunta que tiene Juan el Bautista, no es nada más para que digamos: ay, Juan el Bautista es un incrédulo. No, es para que nosotros nos demos cuenta que nosotros podemos estar pasando por cosas complicadas y podemos dejar de creer en Dios. Y sí puede pasar, sí puede pasar. Pero ¿qué estás buscando en Dios? Yo te puedo decir que cuando estaba en terapia intensiva, cuando estaba en terapia intermedia con ustedes, cuando los conocí, cuando conocí a Monse, yo estaba muy triste, muy triste. No te puedo decir cuánto, estaba triste. Tenía a mi hijo muy mal y a mi esposa a punto de morir. Estaba muy mal, me sentía muy mal. Había momentos en donde decía: Señor, ayúdame. Cada día se empeora, cada día empeora, cada día está peor, cada día está peor. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a dejar de creer en ti? No, porque hasta en este día, Señor, yo he decidido seguir creyendo en ti. Y entonces conocí a Monse, entonces conocí a Itzel, entonces conocí a Yanni. Y Dios nos ayudó. A todos. A todos. Entonces, ¿pudimos haber perdido la fe? Sí. Pudimos haber dicho: no, ¿sabes qué? Creo que viví equivocado y Dios jamás me ayudó y jamás Dios me dio nada. Sí, sí pudimos. Y no debemos olvidarlo. Dios hasta el último momento nos va a dar libre albedrío. Hasta el último día de nuestra vida. Pero si nosotros negáramos a Dios el último día de nuestra vida, eso tenlo en cuenta, Él nos negará delante del Padre. Eso es algo que la Biblia enseña, ¿no? Que no debemos negar a Dios. A pesar de lo que estemos pasando, no debemos negar a Dios. Creo que por ahí alguna vez Andy nos dijo algo, no recuerdo bien cómo, si Andy nos recuerda, pero Andy nos dijo: ya estaba por ahí renegando, ¿no? Yo estaba yo ahí: Señor, o sea, no sé qué significa renegar para Andy, pero, pero el último día de nuestra vida podemos negar a Dios. Podemos decir: ¿sabes qué? Mira cómo acabé. Mira cómo acabaron mis hijos. Mira cómo acabó mi casa.
No terminé mi carrera, no terminé mi casa. ¿Qué clase de Dios tengo? ¿Podríamos hacerlo? Sí, y podemos hacerlo. Pero que este pasaje sí nos haga reflexionar sobre, sobre cómo Dios nos está enseñando que debemos cambiar nuestra forma de pensar acerca de cómo Dios está con nosotros. No cometamos el mismo error que Juan el Bautista. Podemos dudar determinados días y determinados momentos. Yo creo que hasta Juan el Bautista lo hizo. Ahí está, ¿no? Pero no debemos permanecer en duda ni en el error, ni debemos nunca decirle a Dios, ¿sabes qué? Pues me arrepiento, ya no quiero estar contigo, ya no me interesas. Eso sí es algo que he conocido gente que lo ha hecho y es su decisión personal. ¿Ok? Entonces, vamos a orar. No sé, creo que este es un momento genial para orar, es un momento genial para que cada uno de nosotros exponga su corazón a Dios y sobre todo que tal vez si hemos sentido que Dios no ha estado tan cerca de nosotros como quisiéramos, o que no se está presentando como nosotros queremos que se presente, o no nos está dando lo que queremos, o no está cumpliendo algo que yo quiero a fuerzas, entonces tenemos que reflexionar cómo es que Dios ha hecho todas estas maravillas entre nosotros. Vamos a orar, amigos. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias porque eh, en cada momento que estamos, Señor, viviendo, tenemos la